Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos sean a su canal de Bolsa Gamer. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las Afores. Para ello, primero tenemos que saber que cuando nosotros pensamos en inversiones, solemos imaginar la bolsa de valores, bienes raíces o criptomonedas, pero ¿sabías que ya estás invirtiendo sin darte cuenta? Si tu Afore no solo es para el ahorro, para el retiro, sino también es una inversión que crece con el tiempo. En este video te voy a explicar por qué el Afore es una pieza clave en tu futuro financiero, cómo funciona y qué puedes hacer para sacarle el máximo provecho. No te lo pierdas. Primero que nada vamos a hablar un poco sobre qué es el Afore y cómo funciona. Aquí yo en pantalla te estoy mostrando lo que es la página del gobierno. Tú aquí prácticamente vas a poder ver toda la información del Afore, o sea, no es información que yo me esté inventando ni nada por el estilo. Tampoco te voy a hablar de lo que ya está aquí porque no tendría mucho sentido, ¿vale? Te voy a tratar de dar un resumen lo mejor posible para que lo entiendas y sepas por qué es tan importante, ¿vale? Primero que nada tenemos que comprender que existen algo llamado CIFORES generacionales, ¿vale? ¿Qué son las CIFORES generacionales? Dependiendo de en qué año comenzaste a trabajar, va a ser una CIFORE a la cual tú vas a pertenecer. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 27 años y yo comencé a trabajar en el 2020. Si se dan cuenta aquí viene del 95 al 99, del 90 al 94, 85, shalala, shalala, shalala. Para nuestra desgracia, y sí le llamo desgracia, nosotros somos parte de la CIFORE básica inicial. ¿Qué quiere decir? Que cada bimestre nuestro patrón va a aportar a la FORE y ese va a ser el dinero con el cual nos vamos a retirar. A diferencia de las personas con otro tipo de esquema anterior al 74, ellos todavía podían manejar un esquema de pensiones muy bueno, pero a nosotros ya no nos toca. Entonces, por eso para mí es sumamente importante que comprendan el por qué y el para qué vamos a ocupar el CIFORE o las AFORES. El CIFORE es básicamente un fondo de inversión de cada una de las AFORES. Tenemos aquí en México muchas AFORES que pueden manejar tu dinero y aquí la misma página del GONSAR te dice cuál ha sido el indicador de rendimiento neto de cada una de estas empresas. Casi siempre posicionándose en el top 3, Profuturo, Inbursa y Sura. Banorte ha estado poco a poco aumentando. Yo la he estado siguiendo. Entonces, ojo ahí. Pero Profuturo, pues casi siempre es la que se encuentra en el top 1. Ustedes podrán decir, bueno, pero es menos del 1% de diferencia o casi el 1%. Sí, sí es casi el 1%, pero ¿sabes qué? Ese 1% a la larga conforme pasa el tiempo va a tener una afectación muy importante y esto ahorita te lo voy a enseñar, ¿vale? Yo no soy un experto en el tema, soy simplemente una persona que se ha encargado de investigar y de tratar de hacer cuentas por su cuenta, vaya la redundancia. Entonces, una vez que entendemos esta parte del Afore, tenemos que saber que cada uno de estos Afores hace que tu dinero sea invertido en instrumentos financieros, como bonos, acciones y otros valores. Esto está sumamente explícito en lo que es la página de la CONSAR. Hay muchas secciones donde pueden ver en qué está siendo invertido su dinero, pero lo hablaremos un poco más adelante. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el interés compuesto. Para aquellas personas que no sepan qué es el interés compuesto, nosotros partimos de una cantidad de dinero que va a ir creciendo con el paso del tiempo. Aquí nosotros tenemos rendimientos anuales. Entonces, si nuestro patrón aporta, adicionalmente nosotros aportamos y el gobierno un poco, todo eso va a ir sumando. Y estos porcentajes van a afectar esas sumas de forma bimestral, de tal forma que al final de nuestra vida laboral vamos a obtener un acumulado de dinero, ¿vale? Eso es muy importante y ahorita van a ver por qué.
¿Cuáles son las principales ventajas del Afore? Primero, la gestión profesional sin que tú tengas que hacer nada. ¿A qué me refiero con esto? A diferencia de otros instrumentos financieros, si han seguido el canal, ya podrán haber visto algunos. En el Afore ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Ellos ya son un organismo que se encarga de manejar tu dinero y obtener un rendimiento. Obviamente ellos tienen sus respectivas comisiones y demás para el manejo de cuentas, etcétera, pero de forma general ellos diversifican de forma automática tu dinero, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Lo meten en los fondos, en las acciones, dependiendo de cómo tengan distribuida su cartera. ¿Y cómo podemos elegir el mejor de los afores? Esta tabla que les estoy enseñando es meramente algo provisional de lo que fue el último cierre de diciembre del 2024. Ustedes pueden tomarlo como referencia, pero más adelante les daré un consejo sobre cuál podría ser su mejor opción. Yo no les estoy recomendando ninguna, ustedes son libres de estar en cualquiera. Eso ya es independiente y tienen la libertad de cambiarse. E incluso en México es posible cambiarse una vez al año. Hasta dos si es que el Afore que tienes, hay uno mejor que él, ¿vale? Pero ese es un tema diferente. Es importante que nosotros estemos informados y no dejar que una administradora nos dé malos rendimientos, ¿vale? Porque, por ejemplo, entre Coppel y Profuturo ya estamos hablando de casi 2% de diferencia. O con respecto a las demás de más del 1%. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Cuáles son las estrategias que podemos tener para maximizar los beneficios del Afore? Número 1, hacer aportaciones voluntarias. Hacer aportaciones voluntarias va a aumentar de forma rápida el capital invertido y por lo tanto rendimientos futuros. Número 2, hay que revisar los estados de cuenta de forma regular. Hay que asegurarnos que está creciendo y que no estamos obteniendo minusvalías. Las minusvalías es cuando tenemos rendimientos negativos y las plusvalías cuando tenemos rendimientos positivos. ¿Vale? Y por último, tomar decisiones a tiempo. Este para mí tal vez es el punto más importante. ¿Por qué? Porque si yo ahorita estoy, porque no lo sabía, en alguno de estos tres, por ejemplo, Banamex, Azteca o Coppel, todavía estás a tiempo de cambiarte a algún otro que sea más conveniente para ti. ¿Vale? Eso es muy importante. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Primero, antes de comenzar con el ejemplo práctico, me gustaría enseñarles lo que son datos tomados directamente de la página de la CONSAR. Esto es de acuerdo a lo que invierten las diferentes agencias de los afores en la bolsa de valores. ¿Vale? Yo aquí lo único que he hecho es un gráfico con respecto a los rendimientos que ellos obtienen de la bolsa de valores. Se pueden dar cuenta, aquí pareciera que Sura se encuentra en el lugar número 1 y Profuturo en el lugar número 2. Entonces, ¿por qué estamos observando que Sura se encuentra en el tercer lugar y no en el primero? Eso es derivado a las demás inversiones que tiene, ya que esto solamente representa una fracción de sus inversiones, ¿vale? Pero no el todo. Ojalá fuera todo, la verdad es que estaría muy bien, tendrían muy buenos resultados. La mayor parte del tiempo se encuentra por encima del 9%, pero bueno, este es un tema diferente. Yo aquí solamente lo estoy haciendo visual para que observen. Y por ejemplo, en Bursa ha tenido un mal desempeño en cuanto a rendimiento de acciones. Bueno, malo entre paréntesis, porque todavía está cercano al 8.5. Todas las demás son muy similares en un rango entre 9 y 10.5, entonces todo está bastante bien. Los indicadores de rendimiento neto, esto es lo que yo les decía. Prácticamente esta tableta del final es es como si estuviéramos viendo algo similar a esto, ¿vale? Algo similar, no siempre es lo mismo, pero pues algo similar.
7.10, 6.38, vamos a ver. 7.10. Luego donde está en bolsa, aquí está 6.38. Entonces aquí es donde hacen un estadístico. Yo aquí lo que hice fue manejar los datos para observar cómo estaban los rendimientos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nuevamente nos vamos a Profuturo. Profuturo está teniendo rendimientos históricos mejores que las demás Afores, seguido, por ejemplo, de Sura. Sura también se ha mantenido. Sin embargo, aquí podemos observar, vean, que a partir de enero del 2024, o sea, todo el año pasado, empezó a caer. Ahorita ya empezó a recuperarse, se dan cuenta aquí, en este ciclo. Pero empezó a caer. Y eso es muy importante, ¿vale? Y otras empresas como lo son, por ejemplo, Inbursa, se mantuvo. Ha mantenido casi siempre un esquema medio conservador. Y ahorita se encuentra posicionada en el segundo lugar. Como tercero tenemos a Banorte, que eso es lo que yo les decía, que he estado observando que la tendencia, la verdad, ha ido muy bien, yo quisiera esperar para observar cuáles van a ser sus cambios y probablemente en un futuro cambiarme, pero no lo voy a hacer hasta no observar rendimientos reales, ¿vale? Después tenemos a Pensioniste. Esta ha empezado a decaer un poco, ¿vale? Pero observen, a esto es a lo que yo me refiero. Y al final, lo único que hice con meramente intenciones demostrativas es calcular un promedio. Estos promedios los he hecho para cada una de estas aseguradoras, de tal forma que observamos que Profuturo en los últimos 4 años, yo empecé a trabajar en el 2020, en los últimos 4 años ha tenido un rendimiento de 7.59%, mientras que Sura ha tenido un 6.90%. Algunas empresas como lo son Invercap y Azteca han tenido rendimientos inferiores al 6%, ¿vale? Aquí esto es algo muy importante, por ejemplo, tenemos lo que es Profuturo, Sura, Inbursa, si se dan cuenta se mantienen. Y Banorte ahí viene pegando con más fuerza cada vez, ¿vale? No es promoción, no es publicidad pagada, son meramente datos que yo obtuve desde la página de la CONSAR, ¿vale? Y ustedes también lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de diferentes links. El primero es el que veíamos de lo que debes de saber de las Afores. Aquí te indica, de acuerdo al retiro, vejez y cesantía, la aportación a la subcuenta, el patrón va a hacer una aportación, el gobierno va a hacer una aportación y cada quien como trabajador va a hacer otra aportación. Las aportaciones voluntarias, así como su nombre lo indica, son voluntarias. Y deben de tener en cuenta aquí algo muy interesante. Las aportaciones voluntarias, si ustedes son asalariados, son deducibles de impuestos hasta un máximo del 10%, siempre y cuando sean inferior a un límite, no me acuerdo cuál es, creo que son 190,000 pesos, no recuerdo bien, el que sea menor, ¿vale? La vivienda, también esta es una parte de las aportaciones que se hace, pero este es independiente, ¿vale? Yo no voy a ahorita abarcar este punto. ¿Por qué? Porque este punto es meramente para hogares y esto yo ahorita no lo voy a abarcar. Yo me voy a dedicar meramente a lo que es para el retiro, ¿vale? Entonces, así es una forma en la que pueden observar los datos. Lo de esta tablita lo pueden sacar de este link. Aquí pueden ver precisamente los indicadores de rendimiento neto para cada una de las CIFORES. Ustedes podrán pensar que son el mismo para todas, pero la verdad es que no, cada una cambia sus rendimientos. Entonces es muy importante que dependiendo de en cuál generación se encuentran ustedes, utilicen la que es de mayor conveniencia. Por ejemplo, aquí Sura está en el cuarto lugar y Banorte está en el tercero, ¿vale? Deben de tener mucho cuidado. Vean, por ejemplo, este es un caso diferente donde Profuturo ni siquiera está en el primer lugar, está hasta el tercero, ¿vale? Entonces, ahí ténganlo en consideración. Por último, también tenemos lo que es la información estadística. Todo esto se encuentra dentro de la CONSAR. Yo no les estoy inventando los datos, ¿vale? Son panoramas generales, números, encuestas, shalala, shalala, shalala. Y aquí podemos
ver precisamente lo de la información estadística, yo saqué los rendimientos y los indicadores de rendimiento neto, ¿vale? Pero pueden observar todas las demás, las inversiones, etcétera, de cada una de estas CIFORES. Ahora sí, voy a regresar a lo que es el ejemplo práctico. Este es un ejemplo real, tomado directamente, digamos que de los datos que yo tengo actualmente para las aportaciones, de acuerdo a lo que me aparece a mí en mi aplicación de la Afore. Estos son los 3 aportaciones que se hacen de forma bimestral, que es aportación patronal en la subcuenta, aportación al Infonavit del 97 y aportación a la cesantía, ¿vale? Estos son los 3 que sí o sí se van a hacer de forma bimestral. Yo aquí estoy colocando las fechas, si se dan cuenta están de forma bimestral. Aquí omitan ahorita los días y demás, no es algo totalmente riguroso, solamente es algo meramente ejemplificativo, pero que yo quería que ustedes vieran. Yo tengo 28 años, en total la edad de jubilación son 65 años, menos mis 28 años, me quedan 37 años laborales. Es decir, en meses, bueno, más bien bimestres, tenemos 222 bimestres, ¿vale? Que sería precisamente multiplicar los años que me quedan para trabajar por 12 entre 2, ¿vale? Suponiendo, y espero primero Dios, que no pierda mi trabajo y yo pueda mantener esa constancia, ¿vale? Porque ese es un tema diferente, pero que también es importante. Si perdemos nuestro trabajo, dejamos de generar dinero, dejamos de tener aportaciones y todo lo que conlleva, ¿vale? Pero eso es un tema totalmente distinto, que ahorita no quiero asustar a nadie, ¿vale? Estoy tomando algunos ejemplos de las Afores. En este caso lo estoy tomando de aquí, de los indicadores de rendimiento neto. Profuturo, Sura y las dos peorcitas, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde estoy tomando estos rendimientos anuales promedio. No son los rendimientos actuales, si se dan cuenta, no son. Son los promedios de los últimos 4 años, ¿vale? Ahora, aportación inicial, esta es la cantidad que según mi aplicación es con la que yo cuento actualmente y es con lo que voy a estar haciendo los cálculos. He hecho un cálculo para un ingreso anual de aproximadamente 20,000 pesos, lo cual estamos deduciendo hasta el 10%, que serían 24,000 pesos. Y esto lo estoy considerando antes de terminar el año para que pueda ser deducible en ese ejercicio fiscal, ¿vale? Así es como lo estamos haciendo. Entonces, nuestro dinero, que es nuestra aportación inicial, más lo que aporta el gobierno, más aportaciones voluntarias, y de esta forma iremos obteniendo pues diferentes valores, ¿vale? Aquí yo lo que estoy mostrando son rendimientos bimestrales de las Afores. Realmente no sé si el cálculo sea del todo correcto, no lo sé. Lo único que hice fue los rendimientos anualizados. Los dividí entre 2 y ya. Lo dividí entre, bueno, lo multipliqué por 2 porque son bimestrales entre el año, 12 meses, para sacar, digamos, el porcentaje bimestral, ¿vale? Y lo estoy multiplicando por mi acumulado. De esta forma lo estoy haciendo exactamente igual para cada uno de los Afores y estoy considerando también las aportaciones voluntarias que pudiésemos llegar a tener. Para que de esta forma, antes de colocar esto de aportaciones voluntarias, lo voy a hacer sin aportaciones voluntarias, solamente con lo que tengo actualmente y con lo que aportaría mi patrón. En el supuesto de que nunca me aumentaran el sueldo, claro que eso ya es algo diferente. Ahorita estamos considerando que mi sueldo no va a subir, que no voy a ganar nada diferente y que el porcentaje va a mantenerse a lo largo de los 37 años, ¿vale? Esto es meramente ejemplificativo, no son cálculos totalmente reales, así que por favor, eso sí ténganlo muy presente. Yo espero, ojalá, mi sueldo suba y que suba con respecto a cada año para que estas cantidades sigan subiendo, pero bueno, de momento así es como lo vamos a estar manejando. Entonces, si nos damos cuenta, aquí al final vamos a
mover esto. Vamos a colocarlo como si fuera... Vamos a colocarle filtro para que aparezca el... Vamos a... Esta parte de aquí. Vamos a volverlo a una tabla. Bueno, no me va a dejar volverlo a una tabla porque tiene una fórmula. Una fórmula que no me va a dejar mover. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle inmovilizar. Vamos a inmovilizar paneles. Vamos a dividirlo mejor. Así. Entonces vamos a dejar aquí el Afore. Ahí está. Perfecto. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con esto, ténganlo muy presente. En el primer Afore tendríamos en total, manteniendo el mismo esquema que les había dicho, habíamos dicho que eran 222 meses bimestres, ¿verdad? Entonces hasta aquí. Tendríamos 9.832.000 pesos, manteniendo el esquema que les había dicho y con la cantidad inicial que tenemos, ¿vale? En el segundo Afore tendríamos casi 1.800.000 menos. En el tercero tendríamos 7.200.000 y así consecutivamente. Esta es la magia del interés compuesto y el por qué es tan importante tener una Afore que dé el mejor rendimiento. Al principio tal vez no se note. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí en los datos de aquí arriba, 189.700, 189.500, 189.000. O sea, tenemos una diferencia de menos de 1.000 pesos, ¿vale? Y mucha gente así es como los puede llegar a convencer de cambiarse a una Afore X. Pero la verdad es que así no es como funciona el interés compuesto. La magia del interés compuesto es que esto, conforme va subiendo, el interés aumenta y va a llegar un momento en el que se va a observar, se va a ver, ¿vale? Entonces, esto es simplemente una barbaridad, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si ustedes me dicen, bueno, es que tú tienes mucho dinero como aportación inicial? De acuerdo, apenas empecé a trabajar. Cero pesos. 0 pesos de aportaciones. 0 pesos de aportación inicial. Solamente estamos considerando las aportaciones adicionales que hace el patrón. Yo no estoy metiendo absolutamente nada. Y aún así me estoy yendo casi con 6.8 millones. ¿Vale? En caso de tener la mejor Afore. 5.7, 5.2, 4.5, etcétera. Ahora, ¿qué pasaría si mantenemos lo que les había dicho? Perdón, ahí está. Esta es mi aportación inicial. Vamos a considerar que es una persona que gana 15,000 pesos por 12 meses. Entonces puede deducir hasta 18,000 pesos. Y esos 18,000 pesos, pues se dan cuenta, nos estamos volviendo en 13 millones. Voy a guardar estos últimos datos, nada más para hacer un comparativo. Realizando aportaciones anuales y sin realizar aportaciones, ¿vale? Vean, esto es algo muy interesante, ¿eh? Vean cuánto es lo que está cambiando por hacer aportaciones adicionales y sin hacer aportaciones adicionales. Perdón, creo que me estoy equivocando. Es este. A ver, vamos a ver. Sí, me estoy equivocando. Perdónenme. Entonces, este no va aquí. Este va aquí. Entonces sería este menos este. 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 Ahí está. Listo. Al yo realizar aportaciones adicionales de 18,000 pesos, de acuerdo a lo que pudimos ver que era deducible, estoy obteniendo una diferencia de 3.500.000 pesos, casi 3 millones, 2.600.000, 2.300.000 y 2 millones, ¿vale? Esto es muy interesante. Habíamos quedado que era un sueldo de 15,000 pesos por 12 meses. Bueno, estos son grabables. Obviamente, aquí es un término diferente. Los ingresos grabables pueden ser de diferentes cosas. Viene dentro de sus estados de nómina. Si no, pueden acercarse con algún contador para que les diga cuáles son los ingresos grabables. Aquí yo nada más estoy haciendo un estimado, pero puede ser mayor. Depende de cada uno de ustedes, ¿vale? No es meramente el salario.
El salario y los ingresos grabables son dos cosas diferentes, ¿vale? Ojo ahí, porque en los ingresos grabables, por ejemplo, también tenemos que incluir aguinaldo, fondo de ahorro, no, perdón, el fondo no, aguinaldo, prima vacacional, etcétera, ¿vale? El fondo no, porque ese es un ingreso exento, si no mal recuerdo, pero eso lo podrían checar con un contador. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí hacemos la suma de todos estos valores, vamos aquí hasta aquí, ahí está. Estamos diciendo que aportando 666 mil pesos, en el primero estamos obteniendo 3 millones y medio más, en el segundo casi 3 millones más, y así consecutivamente, ¿no? Lo cual me diría que realmente obtuvimos, vamos a darle aquí, vamos a fijarlo, ahí está. Esto ya sin considerar lo que aportamos, o sea, la diferencia. La ganancia real en cuanto a diferencia aportando y no aportando. 2.800.000, 2.289.000, 2.000.000, 1.600.000 y 1.400.000. ¿Vale? Entonces eso es muy interesante. Y es aquí donde se juega un papel muy importante. Mucha gente les podría llegar a decir, oye, es que un PPR es lo ideal. Un PPR te va a ayudar muchísimo. Ok, bueno. Yo no soy enemigo de los PPRs, la verdad no lo soy. Los PPRs son muy buenos, pero en los PPRs no estamos considerando las aportaciones del patrón, ¿vale? Esto es algo muy importante, no estamos considerando estas aportaciones. En los PPRs solamente es el dinero que uno aporta. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esta hoja. No, ahorita va a ser meramente un ejemplo, no vayan a tomarlo como algo totalmente práctico ni nada por el estilo. Meramente un ejemplo. Entonces, miren, si ustedes, vamos a volverlo a este formato de número. Si ustedes tuvieran un PPR donde hacen aportaciones, bueno, estos son, acuérdense, aquí estábamos en bimestrales. Entonces, como no quiero modificar mucho la hoja, lo voy a duplicar. Aportaciones mensuales de 2.000 pesos, es decir, bimestrales de 4.000. Por eso es que muchas veces les dicen, mira, es que vas a obtener tantos millones. Considerando la mayoría te da un promedio del 5%, si no mal recuerdo. Te vamos a tomar el último. Puedes tener hasta 4 millones. Ok, suena bien. Supongamos que de igual forma tienes 15.000 pesos de salario. ¿Vale? Es decir, puedes tener deducibles hasta 18.000. Y te dicen, no, si reinviertes lo que te dé el Afore y no sé qué cosa. No, si reinviertes lo que te dé el SAT después de deducir impuestos, vas a obtener más dinero. Pues sí, claro, porque esto sigue siendo una aportación este adicional, ¿vale? Pero deben de tener en cuenta que la suma entre lo que hacen del aporte de ustedes en el PPR y esto no puede ser el 10%, ¿vale? Para ese caso aplica algo diferente. Lo que ustedes tendrían que hacer es, esto es el máximo a deducir, pero si ustedes ya están metiendo 4.000 mensuales, pues ahí obviamente el valor va a ser mucho menor, ¿vale? Porque adicional a esto su Afore va a existir sí o sí. Pero bueno, ahorita no me voy a meter mucho en el tema porque ya si no nos vamos a desviar mucho y no va a tener mucho sentido este video. Entonces nuevamente regresando, pueden observar cuál es el poder de tomar las decisiones a tiempo. El cómo estos cambios pueden afectar de forma drástica su vida. Ahorita yo me estoy refiriendo a tal vez a un ingreso un poco alto, pero consideremos que la mayoría de los mexicanos ganan por debajo de los 10.000 pesos. Tal vez no muchos puedan hacer esta aportación, ¿vale? Entonces yo ahorita lo voy a cerrar en 8.000. Solamente para ejemplos prácticos. Esto puede ser un aguinaldo, entonces no creo que haya tanto tema en que pudiese llegar a ser posible. Pero vean,
Una persona que apenas va trabajando, haciendo aportaciones anuales de 9,600 pesos, eso nos indicaría que podríamos obtener todavía muy buena cantidad de dinero, ¿vale? Suponiendo, claro, que estamos empezando a la misma edad que yo, 28 años. Bueno, en esta edad de 28 años, muchas personas empiezan a trabajar a partir de los 21, por ejemplo, ¿no? Y eso haría que obviamente tengamos muchas más filas. Ahorita voy a recorrer esto para poder hacer el ejemplo. Perdonen ahí mi, mi juego. Ahí está. Voy a hacer el ejemplo recorriendo las filas nada más. ¿De qué pasaría si una persona empieza todavía más joven a hacer aportaciones? Vean, 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 ¿vieron? ¿Vieron? Voy a marcar esta fila con un color para que vean cuál es la diferencia. Y después lo voy a quitar, evidentemente, ¿verdad? Para que no se vea ahí todo feo. Voy a marcar esto. Voy a eliminar esto. Lo voy a dejar así. Y voy a bajar aquí hasta donde está el color. Ahí está. Miren, observen. Eso es a lo que me refiero. A una persona que empieza más joven, estamos hablando de 7 años de diferencia. Vean, o sea, en 7 años, ¿cuál fue el incremento tan grande? ¿Vale? Estamos hablando de casi el doble, solamente por 7 años de diferencia. Pero, pues, obviamente también, bueno, aquí no olvídenlo, aquí hay un problema aquí hay un problema, espérenme, aquí tenemos un problema. Ese problema es mi culpa. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo unas aportaciones muy grandes y pues no es así, ¿vale? No es así. Hay que tener cuidado. Ahí está. Listo. Sí, no olvídenlo, era mucho dinero. Pero de todas formas sigue siendo bastante, si se dan cuenta. Vean. De los 8 millones, estamos hablando casi lo que habíamos dicho del doble. O sea, aquí no sé qué habría pasado. Había estado haciendo unas cuentas raras, pero ya quedó. ¿Vale? Entonces, a esto es a lo que nos referimos. La magia del interés compuesto, aunado a las aportaciones del patrón más sus aportaciones voluntarias, pueden hacer que ustedes tengan muy buena jubilación, ¿vale? Muy buena jubilación. Incluso si ustedes no hicieran aportaciones, pero si eligen un afore adecuado a lo que ustedes necesitan, pueden tener una gran diferencia. Por ejemplo, vean esto. Del Afore que tiene mejor rendimiento al Afore con un peor rendimiento, estamos hablando de 5 millones de diferencia. En 44 años de trabajo estamos hablando de 5 millones de diferencia entre tener un buen Afore y uno malo. Bueno, no malo, pero con un menor rendimiento. ¿Vale? Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenmelo. Lo podemos revisar. Una disculpa si hay algo que me hizo falta o algo por el estilo. Como les comentaba, esto fue meramente eh, hecho por mí. La información la he sacado de las diferentes fuentes de la CONSAR. Pero en cuanto a los cálculos, esto es meramente ejemplificativo, ¿vale? También hay que considerar el efecto de la inflación. Ese es un tema distinto, pero que también pega directamente a estos valores. Porque en algún momento tal vez ustedes hayan escuchado a una persona grande decir, es que no vale lo mismo un peso de antes que un peso de ahora. Pues no. El gansito actualmente cuesta creo que 22 pesos y hace 10 años costaba como 5. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Estas cantidades, si bien parecen altas actualmente, en un futuro no lo van a hacer tanto. Y es por eso que mientras más dinero logremos acumular, menos carencias vamos a tener en un futuro. Y eso es algo que espero que les quede en mente a todos. No les estoy diciendo inviertan en el Afore, no les estoy recomendando un PPR, simplemente empiecen a invertir. Esa es la finalidad de mi canal. Eso es lo que yo quiero lograr con mi canal, educar personas, tanto para temas financieros como para temas aleatorios o de otros tipos, ¿no? Principalmente educativos. Pero si es algo que yo quiero lograr, quiero fomentar educación en las personas,
personas jóvenes, personas ya adultas, porque esto no es no sería lo mismo si de repente dijéramos, no, pero es que esta persona empezó a trabajar a los 40 años, por ejemplo. Sería un caso totalmente distinto. En lugar de esos casi 15 millones, vean cuánto es lo que estamos obteniendo. Nos estamos yendo a 2,5 millones. 2,5 millones solamente por 25 años de trabajo. Esto va a ser muy poco en un futuro. Muy poco. Y yo espero que en algún momento, ojalá, y eso sí lo espero de todo corazón, que hagan una reforma de pensiones o que las personas de mi edad o de nuestra edad tomemos cartas en el asunto como para que esto en un futuro pueda cambiar y tengamos una pensión digna, ¿vale? Pero por si sí o por si no, es importante que comiencen a invertir, que comiencen a tener sus propios ahorros, ¿vale? Bueno, sin más que decir, les agradezco a todos los que se hayan quedado hasta el final del video. Si le pueden dar like al mismo, me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo y en algún momento llegar a monetizar. Les agradezco, les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para que tengan grandes inversiones. Hasta luego.